Ahí vemos, estamos en la lección 8b, el segundo. Y ahí nos dice el hombre y el matrimonio. Jesús enseña sobre el matrimonio. Pero vamos a leer, ¿qué dice el hombre que está ahí? Ahí se ve una pareja, y el hombre está sentado, y la esposa está sentada en sus piernas. Este es un acto normal en un matrimonio, donde se ve el amor, el cariño y la confianza que hay entre un hombre y una mujer que han cruzado la línea del matrimonio para vivir juntos y para tener una relación, como dice la palabra del Señor, profunda y permanente para toda su vida. Entonces, cualquier acto de cariño es normal entre un hombre y una mujer que ha cruzado la línea del matrimonio. Entonces, ahí dice, el varón dice, en nuestra última lección vimos que Dios desea que el matrimonio sea una relación única, profunda y permanente. En esta lección veremos que también nos entregó toda la información necesaria para que así sea. Así que comencemos. Vamos a leer, por favor, Mateo 19, del 1 al 12. ¿Quién lo lee, por favor? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Entonces él les dijo: no todos son capaces de repudiar esto. No son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. 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 Está muy claro lo que nos dice Mateo. Entonces vamos a ver, el 1 dice, generalmente las etiquetas que los fabricantes les ponen a sus productos dicen algo como, para asegurar los mejores resultados, siga estas instrucciones. Si las instrucciones son necesarias para utilizar las cosas hechas por el hombre, cuánto más necesarias lo son para las cosas hechas por Dios, como el matrimonio. ¿En qué lugar encontramos las instrucciones del fabricante para un matrimonio exitoso y feliz? ¿Dónde lo encontramos? El único sitio no puede ser en una fábrica, en
en un negocio, en una industria, no. ¿Dónde lo encontramos? Es en la Biblia. En la Biblia. Solamente en la Biblia nos dice, o sea, en pasajes de la Biblia que hablan del matrimonio, ahí nomás se encuentra, no hay otro lugar que son, porque la Biblia es inspirado por Dios y no guarda ningún error, no lo hay. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Es el Espíritu Santo que inspiró a los hombres a ser instrumento, nada más. Es como le dicta y el que escribe lo que le dicen. ¿Y quién fue? Dios. Fue el Espíritu Santo. Entonces, tenemos acá el primer ejercicio, dice, lee atentamente Efesios 5, 21 al 33, y 1 Pedro de 3 al 7, y luego dibuje con lápiz verde un cuadrado alrededor de ambos pasajes, escribiendo una M junto a ellos para recordar que tratan del matrimonio. Eso ya lo hacen como ejercicio o de repente ya lo han hecho. Ahora vamos en el 3. Nos dice así: ambos pasajes contienen mandato para la esposa. La A, la B, ambos pasajes contienen mandato para el esposo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la alternativa correcta? Si nos dice que la A tiene mandato para la esposa y la B mandato para el esposo, entonces tenemos que decir no es de A ni de B, sino de ambos. Claro. Por un lado de la esposa y tiene mandato del esposo, entonces tiene que ser ambos. El Señor no dice para uno solo, nos dice a los dos, tanto para los hombres y a las mujeres. Por eso debe ser, claro, en la C, A y B. Entonces tenemos acá: ¿por qué cree usted que Dios repite sus instrucciones sobre el matrimonio como en este caso? Esa es la pregunta. Y la respuesta, vamos a ver, porque es un tema muy importante y que juega un papel vital en nuestras vidas. Claro, correcto. Es vital para nuestras vidas. Es muy vital. Y no solamente, como es vital, es importante. Para ser vital tiene que ser muy importante. Claro, porque juega un papel preponderante, de mucha importancia para nuestras vidas. El resto no carece de valor. Entonces ahí nos dice, ahí el joven que está parado y nos muestra una hoja con la figura de un hombre y una mujer. Y naturalmente la Biblia le da instrucciones tanto al marido como a la mujer. El matrimonio es una relación muy delicada entre dos personas, como lo muestra este dibujo. La flecha A representa el plan de Dios para la relación de una mujer con su esposo. La flecha B representa el plan de Dios para la relación del esposo con su esposa. Miren, parece que no tuviera ninguna importancia. No es así. Porque en la primera, en la flecha A, dice que el Señor, el plan de Dios de la esposa, lo que debe ser la esposa, o sea, la mujer con el varón. Y la flecha de la B está representado el plan de Dios del esposo, lo que le está mandando al esposo, qué debe de hacer, qué es el plan de Dios del esposo, y nos dice al varón para con la esposa. O sea, a cada uno nos está diciendo. Hemos visto que Dios diseñó el matrimonio. Pastor Fernando, disculpe, en la pregunta 4, la opción B también es correcta, ¿no? Porque nos dice, porque en el mundo hay demasiadas ideas opuestas acerca del matrimonio, y sin el plan de Dios, muchos matrimonios están en peligro. Claro. También sí, las instrucciones. No le he leído. Está bien, hermana. Okay. La pregunta dice, ¿por qué cree usted que Dios repite sus instrucciones sobre el matrimonio, como en este caso?
Porque en el mundo hay demasiadas ideas expuestas, claro. Hay muchas ideas, muchos escriben opuesta a lo que la Biblia, la palabra dice acerca del matrimonio. Y sin el plan de Dios, muchos matrimonios están en peligro. ¿Está correcta? Sí. Ahora, la C dice, porque no había nada más de qué escribir. Pero los opuestos siempre escriben, pues. Ya, entonces, nos vamos al otro lado. ¿Dónde estaban? Hemos visto que Dios, está bien lo que dijo la hermana Karen, ¿eh? A la A y la B. Me salté, no leí la B. Entonces dice, hemos visto que Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación profunda y permanente. Esto solo puede ser así cuando se comprende cuáles son los diferentes roles del esposo y la mujer. ¿Cuáles son las dos citas en que se nos enseña sobre estos roles? Ya le hemos visto en la anterior pregunta. En el 2, ahí está, Efesios, capítulo 5, del versículo del 21 al 33. Al 33. Y 1 Pedro, en la misma pregunta del 2 del ejercicio. 1 Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Antes de enseñar de manera específica sobre los diferentes roles del esposo y su mujer, donde nos dice en Efesios capítulo 5, 21, señala que el matrimonio es una relación mutua. ¿Qué mandamientos encontramos? Vamos a ver. ¿Quién encuentra, por favor, Efesios capítulo 5, 21? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué debemos? Someternos unos a otros. Entonces, 7. Hoy en día generalmente se interpreta mal la palabra someterse. Eso es muy cierto. Muchos hombres lo interpretan mal y lo utilizan, especialmente lo del mundo. Y también muchos cristianos. Hoy en día generalmente se interpreta mal la palabra someterse, dando a entender una actitud servil. Sin embargo, su verdadero significado es respetarse y honrarse unos a otros. Tal vez el término respeto sería una mejor interpretación, aunque en el versículo 22 este mandamiento está especialmente dirigido a la esposa. Aquí en el versículo 21, este mandamiento se aplica ¿a quién? ¿No se aplica a la esposa? No, porque dice someterse unos a otros. O sea, es tanto para la esposa como la esposa. A los dos. A los dos no dice, no es para la esposa. No a todos los creyentes, no. Es la B. Ojo, esto no es para la esposa. Es para los dos. Cuando mejor nos sometemos unos a otros en matrimonio, es cuando aprendemos a escucharnos mutuamente. La comunicación es un aspecto vital en la relación matrimonial y ambos cónyuges deben preocuparse de practicar una verdadera comunicación para comprender los sentimientos más profundos del otro. Entonces, pregunta, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar la comunicación en el matrimonio? Tenemos en la A, escuchándonos atentamente uno al otro. Cuando el varón habla, es bien necesario que escuche la mujer. Cuando la mujer habla, el varón debe callarse y escuchar a la mujer.
Así, porque si el uno habla y el otro inmediatamente quiere contestar, no es sabio. No es sabiduría de Dios. Es sabiduría la sabiduría, ¿quién es la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la sabiduría del mundo? Ah, ya, yo le gano. Si ella me dice A, yo le digo A, B, y el otro quiere ir hasta la Z. Y eso no es, esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios, ¿qué nos dice la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios dice que debemos escuchar al que está hablando. Hay que escuchar. Hermana, yo le conté una vez que esta sabiduría lo puse en práctica, claro, muchas veces, ¿no? Pero la mejor práctica que tuve es que cuando, siendo director de un colegio, acuérdense, yo les he comentado, entonces siempre en la misma oficina estaba la secretaria que yo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Vino una madre de familia y comenzó, pues vino, y era hermana, vino pues ahí, con ira, ya alzando la voz, pero antes que llegase ya había escuchado ya. Quería una queja y ahí me entré a la oficina cuando yo lo escucho, y bueno, lo único que en ese rato que le escuché y habla que quiere hablar con el director, entonces yo lo único que hice es, señor, le dije mentalmente, le dije, Señor, deme sabiduría para poder tratar este asunto. ¿Y qué me dio el Señor? Me dio paz. Entonces, cuando llegó y comenzó airadamente a hacer su reclamo, yo le escuché. Todo lo que dijo yo escuché. Pero así como iba hablando, ya esa ira iba bajándose. Iba bajándose. Terminó. Le dije, por favor, siéntese. Porque no le había ofrecido el asiento porque vino airada. Siéntese, por favor, le digo. Las palabras suaves que dice la palabra, es donde las palabras suaves son las que van a que el mal se tranquilice, la ira desaparezca. Y hubo palabra, no mía, sino del Señor, la que le dio el resultado positivo para ella y en justicia. Y se fue contenta. Así es. Pero no, en un matrimonio muchas de las veces se hieren sentimentalmente, emocionalmente se hieren. Y cada uno quiere tener la razón. Quiere ir más allá. Quiere que el otro le escuche y no escuchar. Ese es el problema número uno del matrimonio. Por eso hoy día me hubiera gustado hacer el sermón porque ahí estaba esta parte. Ahí estaba esta parte para poder hablar. Es muy esencial, muy bonito. Y dice, B, preocupándonos de expresar con cariño nuestro sentimiento más profundo. Claro, está muy bien. Eso está muy bien. Y dice, pensando en que siempre tenemos la razón. Eso no puede ser. Siempre tenemos la razón, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque algunas veces podría tener la razón. Entonces no es. Anticipando e interpretando los pensamientos de nuestra pareja antes de que pueda decir negativo, guardando resentimiento uno con otro, lo cual va a generar odio, tampoco. Entonces, acá vamos el plan de Dios para las esposas. Acá va primerito la línea A que habíamos visto. Tanto en Efesios 5, 22 al 24 y 1 Pedro 3, 1, el plan de Dios para el matrimonio es que la mujer esté sujeta a su esposo. Cabe hacer notar que esta no es una orden, que esta
no es una orden. No es una orden severa de tipo legal. No, pues no puede ser tipo legal. Y en Efesios 5:24 nos dice que esto debe ser así, como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, la mujer se sujeta a su esposo. ¿Cómo? La iglesia está sujeta a Cristo. Es un mandato del Señor. ¿Por qué no es legal? Porque no es algo civil de nuestro entorno civil. No, no es así. Es espiritual. Es espiritual. Es el mandato de Dios. No está escrita en ningún libro de leyes. Está escrita en la ley de Dios. ¿De qué manera la iglesia está sujeta a Cristo? Esta tiene la libertad de pedir y actuar por su cuenta, pero lo hace de modo de complacer a su Señor. Un ejemplo de esto es Hechos 9, del 10 y 17, cuando se le dijo a Ananía que fuera a visitar a Saulo de Tarso. Ya. Yo creo que no lo saben. Vamos a ver Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Después de Juan está ahí nomás. Del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para meterlo preso, agarrarlo, y a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Yo quisiera hacerle un comentario, hermano. Lo que he leído es muy rico en el sentido de la palabra de Dios. ¿Por qué es muy rico? Porque este hombre, Saulo de Tarso, acuérdese, es el hermano Pablo. Él perseguía, antes que el Señor se encontrase con el Señor, él perseguía a todos aquel que seguía a Cristo. Lo metía en la cárcel, inclusive lo mataba. Y fue así que él fue testigo presencial cuando Esteban murió apedreado. Esteban, aquel hombre, cuando estaba apedreado, le llovían las piedras para matarlo y lo mataron. Pero ¿qué pasó? Este hombre repitió las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Por eso se le abrió la vista y vio el cielo. Y su imagen parecía de un ángel. Entonces, él dijo, Señor, le estaban lloviendo piedras y le caía por la cabeza y por todos sitios y lo mataron. Y le dijo, Señor, perdónalos. Perdónales. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hace. Alguien que lo está matando y pide, no lo tengas en cuenta su crimen. Eso es lo que estaba diciendo.
Este Pablo, este Saulo que se llamaba antes, cuando se encontró con el Señor, si se quedó ciego, no sabía por dónde caminar y con lo que lo llevaban lo dejaron en la ciudad. Y el Señor se le presentó. Y le dijo que vaya a tal lugar. Y fue así. Y Ananías, antes el Señor se le presentaba o se le revelaba a quienes él quería. Y fue así como Ananías no sabía que Pablo estaba en tal casa. Pero el Señor le reveló y le dijo, anda. Anda y ponle las manos sobre los ojos porque está ciego para que vea. Y él con mucho temor le contestó al Señor, Señor, yo tengo muchos comentarios que este hombre ha matado, ha perseguido a los santos, a los que te adoran, a los que son temores, es como hiciera a todos los cristianos. Voy a ir a él. ¿No te habrás equivocado, Señor? Y el Señor le dijo que no. No, porque él me va a servir. Él me va a servir ante las autoridades. Él me va a servir ante a todos aquellos que no creen. Él me va a servir, te va a llevar a Roma. Y así fue. Entonces, como fue el Señor el que le avisó, Ananías obedeció y fue. Y fue. Y le puso en oración sus manos sobre los ojos. Y se dice que se le cayó como unas cascaritas de los ojos y volvió a ver, volvió a tener su vista normal, este siervo desde aquel entonces llamado Pablo. Cómo el Señor se le presenta a quienes Él puede utilizar. Así es. El Señor utiliza tanta gente, hermano, que puede ser hasta un enemigo acérrimo. Y viene y después a convertirse en su siervo. Esa es la soberanía de Dios. Él tiene la soberanía para escoger a quien quiere. ¿Transforma en qué? En un rosal, en unas flores lindas. Todo es posible en la mano de Dios. Todo es posible. Por eso dice, fue inmediatamente. No fue así. Se negó a ir, menos. Porque este Ananías era un buen siervo. Primero habló de ello con el Señor. Sí, habló con el Señor. Y después fue, o sea, obedeció. Eso es lo que al Señor le agrada. Que seamos obedientes a su mandato. Seamos obedientes a su palabra. En el matrimonio hay muchas cosas que se conversan juntos, pero después de escuchar lo que siente y piensa su mujer y sujeto a la voluntad de Dios, el esposo debe tener la autoridad y responsabilidad final de tomar una decisión, la cual su esposa debe respetar. ¿Qué nos dice acá el Señor? Cuando quieren tomar una cosa muy esencial en la casa, entre marido y mujer debe conversar y llevarse un acuerdo. Debe conversar y tomar una decisión entre los dos para buscar lo bueno para la familia, no tanto para ellos, para todos sus hijos, si quieren hacer algo. ¿Y qué pasa? Pero dice también el Señor que después que se toma una decisión, es el hombre el que tiene que la decisión final, o sea, la autoridad de llevarlo a cabo, no dice la mujer. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cae sobre el varón. ¿Y por qué cae sobre el varón?
Porque el Señor le dio la potestad al varón de ser cabeza de familia. Si le dice ser cabeza de familia al varón, la decisión final no puede ser de la mujer, sino del varón, quien debe enfrentar. En mi propio caso, hermano, en mi propia familia, cuando nosotros queríamos tener para mi familia, yo y mi esposa, una decisión que era grande, donde se involucraba la economía del hogar. Con mi esposa conversábamos. ¿Qué te parece, Carmen? Les decía. Nos falta estas cosas. Sería conveniente comprar, mira, nuestra economía se ha mejorado, pero sería bueno ahorrar y en tal fecha hacerlo. Intercambiamos ideas y yo le escuchaba, ella me escuchaba y así había. Y se tomó la decisión. Y después yo enfrentaba la compra y todo lo demás que viniese. Y tenía la responsabilidad de cumplir esa decisión de ambos. Siempre lo he hecho, hermano. La última decisión que tuve con mi esposa, es de comprar, ojo, escuchen, hermano, es de comprar una lavadora. Pero, ¿por qué? Porque la lavadora que yo tenía ya estaba más viejita que nosotros. Entonces, cualquier rato se iba a parar. Y en pleno invierno para hacer, no. El que iba a ser perjudicado no solamente mi esposa para lavar, yo también. Entonces era necesario. Pero, ¿quién tomó la batuta, como dice? ¿Quién es el que conversa primero cuál es la necesidad del hogar? Es el varón. Entonces conversé con mi esposa y le dije, mira, sería muy bueno. ¿Y cómo y dónde? Como dice mi tierra, se me prendió el foquito. Porque mi hija, que vive en la misma cuadra, nos invita a almorzar y ahí nomás en la misma cuadra, media cuadra, está viva mi hija, y nos fuimos a almorzar. Pero cuando me estoy sacando el chaleco, se me cae el chaleco y el perrito que tiene, ¡ay! El perrito ya lo había manchado. Entonces mi hija me dice, papá, dame tu chaleco. Yo lo lavamos nomás un rato. Será pues 40 minutos. Sí, pero ¿y para secar? No, me dice, esta lavadora lo seca. Toda lavadora seca, le dije. No, pero este es especial. ¿Qué? ¿Verdad? Yo sabía que compró una lavadora, pero no sabía qué lavadora había comprado. Dicho y hecho, le di. Cuando de repente otro me dice, papá, ya debe estar. Me entrega, lo saca de la lavadora y la prenda estaba calientita. Así. Y seca, totalmente seca en pleno invierno. Ah, le dije, me gustó. Entonces conversé con mi esposa. Acordamos comprarlo. Vimos nuestra economía. Y con la venia de ella, cómpralo. Hermano, siempre desde que me casé, las decisiones, a veces sin conocer al Señor, hemos sido así, marido y mujer. Tomar las decisiones y conversar entre ambos para tomar las decisiones. Y siempre ella me dejaba al último de enfrentar de esas decisiones hacerlo yo. Y hasta ahora, gracias a Dios, nunca le he defraudado. Y menos al Señor. O sea, es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, es cierto. Lo he vivido en mi vida. Es cierto, hermano. Es cierto. Entonces vamos a ver. Dice así. Mi esposo me dijo que no compraríamos su producto este mes. Por favor, no insista. Pero la pregunta dice al sí.
¿Cuáles son las frases que muestran a una mujer que respeta a su esposo? Y le dice, la mujer le dice a su esposo, mi esposo dijo que no compraríamos su producto este mes, por favor, no insista. ¿A quién le dice? Al comprador, no al vendedor. El vendedor quiere venderle un producto, pero la esposa le dice, mi esposo dijo que no compraríamos su producto. O sea, lo que usted está vendiendo este mes, por favor, no insista. ¿Qué está haciendo lo que habían acordado con su esposa? De ese mes no podían comprar por los motivos que ellos deben de saber. Y eso está correcto. La esposa está respetando la decisión de que han tomado los dos. La B. Voy a ir a visitar a mi hermana por un mes. Sé que mi esposo se pondrá furioso, pero no importa. ¿La esposa está respetando la decisión del esposo? No. Incorrecto. La C. Hijo, no importa lo que haya dicho tu papá, anda a jugar con Tomás. También está incorrecto, no está respetando. Si papá dijo que no, sabe muy bien que no debes pedirme permiso a mí. Ese está correcto. Los hijos saben cuál es la debilidad. A veces el esposo le dice no. Y se van de la mamá y le dice, mamá, dame permiso pues para ir a jugar pelota. El papá lo ha castigado y le dice que no. Pero la mamá dice, ya, anda nomás, hijo. Cuando debería decir la mamá, ¿tu papá qué te dijo? Mi papá. Entonces ya no me consulte. ¿Tu papá ya te dijo que no? Hijo, no. Hay que respetar las decisiones de tu papá. Así es. Entonces la D está correcta. Entonces el sometimiento no significa esclavitud en la que una persona no tiene derechos propios. La diferencia entre el sometimiento y la esclavitud es muy importante. A un esclavo se le obliga a trabajar en tanto que una esposa que está sujeta a su marido hace cosas voluntarias. La mujer está sujeta a su marido, pero no está esclavizada. Hace las cosas voluntarias y con mucha alegría, alegre. Y es libre de expresar sus pensamientos y sentimientos. Ese es cuando hay conversación previas a una conversación o una comunicación entre marido y mujer para un bien común. Para un bien común no solamente material, sino las decisiones de los hijos, de los padres hacia los hijos. El que está obligado a hacer algo sin poder negarse, ¿qué cosa es? El que no se puede negar es un esclavo, pues. Es el esclavo. B, cuando alguien obedece alegremente, que se sujeta o se somete, cualquiera de los dos es. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente en cuerpo y temperamento porque estableció diferentes roles para cada uno. La mujer que se somete a su esposo lo hace con alegría porque recibe a cambio una bendición. En el mundo las mujeres tienen más posibilidades de ser atacadas físicamente que los hombres. También tienden a ser más vulnerables emocional y espiritualmente. Por esta razón, la mujer, ¿qué necesita? ¿Ser expuesta al peligro? Falso. ¿Ninguna cosa? Falso. ¿Protección? Sí. ¿Quién protege en un hogar? ¿Quién tiene la orden de Dios de proteger el hogar? Es cierto que los dos, pero el que toma la batuta siempre es el varón. ¿Quién protege a la mujer? El varón. ¿Quién protege el hogar? Ambos, pero principalmente es el varón, el que tiene la responsabilidad. Ser tratada duramente, falso. Entonces estamos en la C, la protección. El plan de Dios es que el esposo le dé esta protección a su mujer.
Vea, por ejemplo, este dibujo. Dice, el varón dice, esto no lo soporto, tiene que pagarme los daños. Ve, ese cerco roto es culpa de su mocoso malcriado. Y que, mire, ¿qué respuesta puede dar la mujer sumisa que tiene la protección de su esposo? Ante el vecino que viene airadamente a pedirle una respuesta a la culpa que tiene su hijo, ¿qué dice la mujer? Vamos a ver qué dice. La pregunta, no, sus hijos son los que rompieron el cerco, salga de aquí antes de que llame a la policía. Ese dice el vecino. Lo siento, le he dicho a mis hijos que no jueguen junto al cerco, le pagaré los daños. Ojo, está correcto. Eso lo dijo la esposa. No debe ser, no puede ser. Si la responsabilidad es del marido, es del esposo. Es del esposo. Entonces la C dice, se lo diré a mi esposo y en cuanto llegue a casa, por favor, hable con él de este asunto. Ese sería. ¿Por qué? Porque la esposa está respetando a aquel que tiene la autoridad en el hogar y el que debe enfrentar este problema. Claro, es el esposo. La C está correcta. En ocasiones los niños pueden ser groseros o desobedientes con su madre. En tales ocasiones ella puede esperar que su esposo aliente a los niños a expresar su personalidad. Falso. Le dé apoyo y protección. La esposa, ¿qué tiene que esperar de su esposo? Que le dé el apoyo y protección. ¿Para qué? Porque el hijo se ha puesto grosero. Entonces, la esposa espera que su esposo le dé, ¿qué? El apoyo y protección, porque a veces los hijos crecen. Y los hijos cuando crecen, no respetan muchas veces a la mamá. Y es el esposo el que debe escuchar cuando llega a casa lo que le manifiesta de un hijo que está malcriado, se ha portado mal o no lo respeta. Y hacer hacer valer la autoridad que tiene. Porque si el varón no protege, no cumple su rol y no llama la atención a su hijo, a este hijo malcriado, entonces él va a perder autoridad. Él va a perder autoridad. Así como es privilegio y gozo de la iglesia someterse a Cristo sabiendo que es así bendecida por Dios, así también como lo indican los ejemplos anteriores, al estar sujeta a su esposo, la mujer se siente inferior. Falso. Siente la protección y el cuidado de su esposo. Correcto. Ese sí es correcto. Se siente frustrada y reprimida. No debe de ser. La D. Se siente segura y satisfecha. Correcto. La D. ¿Qué bendiciones recibe a través de su esposo la mujer? ¿Qué bendición? Es la protección, la que dijo en dos preguntas anteriores. Es la protección y el cuidado. Es el cuidado. ¿Quién cuida a la esposa? Es el marido, es el varón. En ocasiones la mujer se convierte al cristianismo antes que el esposo. Ese es mi caso. En 1 Pedro 3, ¿qué versículo nos enseña cómo debe actuar la mujer cristiana hacia su esposo que no lo es? ¿Qué versículo? Ya lo hemos leído, 3.1. Versículo 1. 3.1. De acuerdo al 1 Pedro 3.1, ¿cuál debe ser la actitud de la esposa cristiana hacia su esposo incrédulo? Así como con un esposo cristiano, ella debe ¿qué? Sujetarse. La esposa es cristiana, pero el esposo no es cristiano, es incrédulo. Entonces la mujer que es cristiana debe someterse, debe sujetarse.
o someterse queda lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Muchos dirán, pero ¿por qué? No puede ser. Sí, hermano, porque la palabra del Señor dice que con su actitud, el hombre va a convertirse también. Porque el hombre dice, pero ¿por qué si ella tiene la razón? ¿Por qué? El hombre de todas maneras va a comenzar a pensar. De repente puede demorarse meses, pero vendrá a los pies del Señor por el ejemplo, por la actitud de la esposa. La mujer cristiana que se somete a su esposo incrédulo cumple con el plan y la voluntad de Dios. De este modo, ella también será una bendición para su esposo y su vida será un testimonio vivo de la realidad de Cristo. ¿Cómo puede la esposa cristiana de un no creyente obedecer el plan de Dios para su matrimonio? Claro, someterse a su marido o sujetarse, cualquiera de las dos palabras. Ese sería un buen ejemplo. Marque la frase que muestra a una mujer cristiana obedeciendo a la voluntad de Dios en un matrimonio en que el esposo no es creyente. En la A vamos a ver. Juan debiera ir a la iglesia, leer la Biblia y dirigir las oraciones familiares. O sea, debiera hacer lo que yo hago, dice. No, pues si es incrédulo, no va a ser. Falso. Y la esposa dice, Señor, gracias por Juan. Tú sabes cuánto lo amo y cuánto deseo que él te conozca. Ayúdame a ser una buena esposa para que tu amor lo alcance y llegue a conocerte. Esa es una muy buena oración. Ese es acertado. Ese es el verdadero matrimonio de una mujer creyente. Hola, dice Ana. Hola, Ana, dice su esposo. Te llamo para decirte que hoy en la noche saldré con mi esposo y no podré ir de compras contigo. Me encantaría ir contigo, pero creo que debo acompañar a Juan. Dejémoslo para otra ocasión. Esto lo está diciendo la esposa. Este está respetando la decisión de su esposo. Se está sujetando. La amiga le dice para ir, para salir. Pero ella no. Ella se sujeta a su esposo, tiene que decirle primero a su esposo. No puede manifestarse él o ella. Primero conversa con su esposo. Entonces su esposo le dirá, pues ya, está bien. Esa es la correcta. Juan, me voy a la reunión de oración. Sí, hermana. Pastor, Le escucho. Pastor Fernando, una Sí. pregunta. En el caso que dice que no, el esposo le dice no, vamos a ir de compras, ¿no? Y le dice pues a la amiga que no va a poder ir porque va a salir con su esposo, ¿no? En el caso de que el esposo le diga, vamos a una reunión donde va a haber, digamos, no, es una fiesta del mundo, por decirlo, ¿no? Y el esposo le dice, no, a la esposa que es cristiana, vamos, acompáñame. ¿Cuál es la actitud de la esposa? La primera actitud de la esposa, cuando una está en una situación, cualquiera que sea, que se desmarque, o sea, que no está de acuerdo a la palabra del Señor, primerito lo que debe de ser un cristiano, una cristiana, orar. Orar, y no se puede negar. Orar, hermana. Orar. Tiene que orar y pedirle al Señor y decirle, Señor, estoy en un problema. Yo te amo, Señor. Yo quiero seguir al pie, obedecer tu palabra. Pero no quiero dos cosas. Primero, comportarme como si fuese un incrédulo que yo tengo. No quiero manchar espiritualmente mi vida. Pero también quiero someterme a mi esposo. Según tu palabra, yo tengo que someterme a tu esposo, a mi esposo, al varón que tú me has dado. Es incrédulo.
sé que cometí el error de casarme con él. Estamos en yunta desigual, pero estoy orando de hace tiempo, Señor, para que él venga a tus pies. Yo sé, Señor, que no debe negarme. Debo de sujetarme a él, porque así dice tu palabra. Y me sujetaré. Pero protégeme, Señor, que mi actitud sea digno de tus ojos, digno de una cristiana. Protéjame, Señor, porque ahí va a haber mucho mundo, va a haber mucho espíritu maligno. Pero protégeme de esas malas decisiones. Protégeme de aquellos que quieren que yo cruce la línea hacia el mundo. Esa es la oración. Pero no se puede negar, hermano. El Señor hará. Si tiene fe y pone en oración y pone su decisión a los pies del Señor, el Señor hará lo posible, lo que debe de ser. De repente el esposo le va a decir, ah, bueno, yo sé que tú eres cristiana y no estás en ese mundo, pero ya iré solo, pues. Y si es así, le dice, mira, le dice, es cierto lo que dices. Yo iba a ir contigo, pero no iba a participar. No iba a participar del baile, del licor. No iba a participar. Tú sabes que el licor, los bailes así, esa vida loca que hay, no es para un cristiano. Pero Dios, Cristo me dice que yo debo someterme a ti. ¿Tú quieres que yo vaya? Iré. Pero si me dice que no voy, no iré. Pero sí oraré por ti. Oraré por ti para que no cruces esa línea, esa línea donde tú te vas a embarrar con el pecado. Te vas a hacer como el chanchito que en el lodo te vas a zambuir. Y eso es malo para tu vida, porque yo quiero que el día que yo me vaya, yo te espere ahí, allá en el cielo, y me llenaré de tristeza que el diablo te lleve y te vayas al infierno. A ser claro con la esposa. Con la vida que ella lleva, ella va a comprender sus palabras, porque ya le dio otros ejemplos. Cuando han conversado, porque si se pone a pleitar, no, yo no voy porque yo soy cristiana, ¿cómo te vas a llevar? Eso no es la reacción. Eso no es. Primero orar y decirle con palabras suaves lo que es ella o lo que es él. Es así. Si es él un varón, dice, pero si el varón, mira, la palabra del Señor dice que tú te debes sujetarse a mí, debemos conversar, y la decisión final la tengo yo. La mujer se sujeta al varón. Yo como varón de acá de la casa, digo que ahí es un antro de perdición. No, pero es mi familia. Sí, si es tu familia y hay que ser, ya vamos. Yo te voy a acompañar. Si quieres ir al final, ya vamos. Yo te voy a acompañar. Pero sí, prométame que vamos a ir tal hora y regresamos tal hora. ¿Está bien? Eso. Ya. Entonces ya. Con aviso. Llega la hora. Mira, le dice, bueno, Camuchita, llegó la hora. Llegó la hora. Y el hermano Reinaldo le muestra pues el reloj, le dice, mira, esta es la hora. Así convenimos, vámonos. Entonces no le queda nada a la esposa. Nada. Obedecer. Ya. Ay, ya, me tengo que regresar. Listo. Está bueno, ¿cómo va a venir eso? Pastor, lo que pasa es que yo le consulto porque mi cuñada cometió ese error. Es decir, ella es creyente y mi hermano no. Pero ella
se puso en la línea de decir yo soy cristiana y yo no puedo ir a esos lugares, y al final hubo muchos problemas, pastor, en verdad. Por eso yo quiero saber, ¿no? Porque a veces uno no... Si yo sé que yo estoy aprendiendo, ¿no? Y a veces uno no sabe también cómo actuar, ¿no? O si eso es cuando dijo, no, yo soy cristiana y yo amo a Dios y yo, bueno, si Él se quiere que se vaya solo y punto, ¿no? Y eso trajo consecuencias, muy graves consecuencias, ¿no? Es que, ¿sabe por qué, hermana? Porque ella puso en sus fuerzas la decisión, en sus fuerzas, no en la fuerza humanamente, de Dios. Exacto. No en la fuerza no de pidió Dios. No pidió dirección, no oró al Señor. Eso. No le dijo, Señor, yo voy en sometimiento de tu palabra. Así que protéjame. Yo voy porque quiero someterme a mi esposo, pero voy también para que tú, Señor, lo conviertas, no yo, tú es el que vas a convertirlo. De repente cualquier día, no en mi casa se va a convertir, pero va a venir otro cristiano y le va a hablar de la palabra del Señor. Eso se ha visto muchas veces, hermano. A miles de gente. A miles de gente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor está, hermana, en ese rato está el Señor ahí, porque le ha pedido, y el Señor atiende. Pero el Señor también va a permitir que ella pase ese problema. Pero si ella se somete al Señor y está, puede pasar cualquier cosa. Pero si se somete al Señor, el Señor va a llevar a ese hombre a sus pies. Porque el Señor va a ver que le obedece su palabra, le obedece la palabra y pone al Señor, le pone al Señor como testigo, le pone al Señor para que Él lleve la victoria, le pone al Señor como su respaldo. Pero no se sometió primero al Señor y después a su esposa, pero poniéndole bien claro, yo soy cristiana, le dije, sí, es cierto, tú me has conocido, mira, yo he orado por ti y por mí, por los dos. Hemos formado una familia, pero ¿sabe qué? Yo voy a ir contigo. En obediencia a mi Dios, porque mi Dios dice que yo me debo someter. Tú eres mi varón, pero yo me someto primero a Dios. No, está fallando el internet. Pastor Fernando. Ese hombre va a odiar a Dios. ¿Sí, hermana? No, Pastor Fernando, sino que la señal de su internet falló. Entonces, en un momento como que se congeló. Ya. Congeló. No me di cuenta. Sí. Ya. Ya, hermanita. Gracias. Ese es así. Pero cualquier pregunta que ustedes me hacen, a mí me encantan las preguntas, hermana. Porque en el momento que usted me está hablando, yo estoy pidiendo la dirección de Dios para contestarle. Gracias. Pastor Fernando. No es mi decisión. Sí, hermana. Sí, pastor, yo también quería hacer así, más o menos como la hermana Carmencita, una pregunta. Sí, hermana. A mí me pasó algo así, pero ya le estoy hablando, le voy a contar esto hace más o menos 4 o 5 años. Su familia de mi esposo, o sea, no son cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Era el cumpleaños de su cuñado, de mi esposo, y nos había invitado yo a hacer... Se congeló. ¿No me escuchan? Ya, ahora sí, Sí, porque no, sí. se había congelado, porque yo veo mi repetidora en el internet, se había paralizado. Lo veo acá está la repetidora a mi costado. Cuando se pone rojo, es porque no pasa el internet. Que el internet está abajo, pues. Yo estoy en el segundo piso y el internet está abajo. La señal, ¿no? Y ahora sí le escucho. Ya. ¿Y qué pasa? Que era cumpleaños del cuñado de mi esposo y nos invitó. Y yo no quería ir, realmente no quería, porque yo decía, no, porque ahí bailan, y yo
nunca estaba de acuerdo, pues, ¿no? Pero mi esposo me insistía, que él quería ir porque era su familia. Entonces, sí, yo recuerdo haberme puesto a orar y dije, voy a acompañar a mi esposo, ya. Le acompañé. Pero cuando llegamos a la reunión, era unos 50 años y era una fiesta con banda y todo. Y me acuerdo que yo llegué, pastor, y a mi esposo, pues sus hermanas, todos lo sacan a bailar a él, ¿no? Él se pone también a bailar. Y después vienen a mí a sacarme, ¿no? Y yo le decía, pues no, yo no bailo. No, entonces, ¿por qué has venido acá a la fiesta? Que no sé qué, me empezaron a decir así. Entonces, sí, pero yo venía a acompañar a mi esposo, pero yo no bailo. Y ustedes saben que yo soy cristiana. Yo bueno, le dije así a mi cuñado. Ah, no, entonces, Margarita, entonces mejor otra vez no vengas, porque tú no bailas. Y yo de verdad me sentí mal, porque yo estaba todo el tiempo que he estado ahí, estaba sentada, mirando que todos bailaban, y yo sentada, aburrida, y de verdad, pastor, me quería regresar, pero no podía regresar porque mi esposo no quería salir de eso. Y yo de verdad no sabía qué hacer, no sabía qué reacción tomar, si dejar a mi esposo y venirme sola o quedarme ahí. A las finales tuve que quedarme con él hasta el final, pero ya me tuve que pedir una cama para irme a acostar, porque o sea, era una experiencia que pasé, ¿no? Porque yo no me sentía bien, pues, ¿no? En que era una fiesta mundana donde yo estaba ahí, no estaba participando, pero estaba ahí, pero igual yo no me sentía tranquila. Entonces, mi pregunta es, pastor, entonces, cuando uno puede acompañar a alguien, ya sea un familiar ¿no? o en este caso a mi esposo, hacía una reunión y me sacan, me dicen para bailar, ¿qué? Está bien la respuesta que yo le dije que yo no bailo porque yo soy cristiana, y me dijeron, no, porque vienes, entonces, ¿está bien que yo haya dicho así? Hermana, quería decirle lo siguiente. La Biblia no prohíbe bailar. Yeah. La Biblia no prohíbe bailar, como la Biblia tampoco prohíbe tomar. No dice, pero sí dice que el licor, eso es aquel que, no sé qué palabra dice, pero que el hombre pierde la cabeza. Entonces, sí, en el caso de bailar, le dice, mira, ahí lo que le faltó, hermana, es que si usted tuvo mucho tiempo ahí, el pensamiento debería ser en el Señor. Y en ese rato, de vez en cuando, orar y pedirlo. Y yo no quiero estar en el mundo, pero obediencia a ti, Señor, o en obediencia a ti, aquí estoy. Señor, te ruego que cambie de actitud mi esposo. Y si no, Señor, y si no es así, dame paz. Dame paz, solamente te pido, dame paz, Señor. Ahora, en cuanto se refiere al baile, le dice, mira, ve, yo voy a bailar, voy a aceptarte a bailar, pero uno nomás, un solo baile nomás. Uno. Entonces, está bien que yo puede participar, hermana, pero no cualquier baile. Eran guainos. Sí. En los guainos no hay problema, hermana. Pero sí, ¿sabe qué es lo que prohíbe el Señor? Es la actitud. Claro, uno va con una actitud de perderse. El que va al pecado va con una actitud de perderse. ¿Qué es lo que el Señor valora? Es la actitud de tu corazón, hermana. Si tú no has querido contaminarte y fiel a Dios, como lo hizo Daniel. Daniel se lo llevaron a Babilonia, pero no se negó a comer. Él le dijo, Señor, yo no quiero comer lo que usted me da, pero voy a comer, pero puedo comer esto me pueden dar. Ellos dijeron, ya está bien, coma. No se negó, pero le pidió al Señor que lo mantenga.
No se negó, y no, nunca se negó, siguió comiendo por años. Muchos años estuvo en Babilonia, no regresó a Jerusalén. Él estuvo en 3 reinados. Pero es así, hermana, durante el tiempo que usted puede estar, sí. Y si alguien le convida una copa, le dice, mira, ve, ¿sabe qué? Porque yo no tomo, porque si yo tomo, me voy a enfermar y me voy a ir. Ah, no, no te vencí. Pero un poquito nomás, ve, ya, yo un poquito ya. Nada más, por favor, ya, nada más. Así es. Claro, Pero, yo pensé, si yo aceptaba bailar, bailar ¿no? esa música, claro, yo no quería participar y también pensé, pues no, tengo que dar buen testimonio como cristiano. Yo decía, pues no, eh, pero no, nunca acepté, no acepté, de verdad, no acepté. Y esa fue la única reunión que yo le estoy hablando de hace 3, 4 años para atrás, ¿no? De ahí no, ya mis cuñados saben que ellos cuando hay una reunión, hay una parrilla, sí me invitan, pero ya siempre me tienen respeto, ¿no? Me dicen, ah, no, Margarita, ella es evangélica, ya, entonces ella no, ellos me pueden, cuando vienen, brindan, me traen una agua mineral o me traen una gaseosa, pero nunca cerveza ni nada. qué Entonces, bien. me Han respetan en ese comprendido, sentido. han comprendido, hermano. Ujú. Han comprendido. Y eso me alegra mucho que su familia hayan comprendido. Y de esa manera, ellos mismos van a decir, no le digan a Margarita, para que ella no se lo lleve a su esposo, porque si no se lo va a llevar a su esposo. Y queremos que su esposo, pues, Sí, para porque conversar, aunque sea, ¿no? incluso cuando han estado mi cuñado, él se enfermó del COVID el año pasado, y su esposa, mi cuñada, ella me llamó para que ore por su esposo. Ella me llamó, sí, y yo le hablé de la palabra, ¿no? Hermana, todo lo Sí. del mundo en esta COVID, a mí me hubiera gustado irme al hospital y orar por muchos hermanos. Pero mi familia no me dejó. Mis hijos me advertían. Y yo por obediencia a ellos, que yo siendo su padre, ellos tenían que obedecerme. Pero eso no quiere decir que yo por ser su padre siempre voy a tener la razón. No es así. No es así. Si uno de mis hijos me dice algo que en realidad es lo mejor, ¿por qué no decirle, está bien, hijo? Lo que tú me has dicho tiene la razón. No siempre lo voy a tener. Gracias. Entonces, eso ha sido así. Yo tengo un sobrino que durante toda la pandemia ha ido a todo, está predicando, pero era un pastorcito que predicaba, iba a todos los enfermos. Tiene una camioneta que ha llevado a un enfermo de COVID hasta Huacho. Le hizo la carrera y se llevó. Y ahí está, tranquilo, vivito y coleando, pero él oraba para que no le dé el COVID. Y ahí está. Es que la base, hermano, es comunicarse con el Señor primero. Esa es la base de todo cristiano, de todo aquel hija de Dios. Ese es lo primero que deberíamos de hacer. O sea, en otras palabras, depender de Dios. Y no de uno mismo, de nuestras decisiones, que pueden ser que nuestras decisiones está manchada de errores. Erróneas son nuestras decisiones, pero si dependemos de Él, el Señor nos va a dar justamente la decisión final de Él, porque ve que nuestro corazón quiere depender de Él. Así es, hermano. Entonces vamos al 22, dice así. ¿Cuál de los siguientes sería un buen testimonio de Cristo para un esposo no creyente? A, la mujer que no muestra respeto por su esposo porque él no cree en Jesús. ¿Ya ves? Miren. Este es falso. La B dice, la esposa que respeta a su esposo aun cuando éste no es creyente. Este es el caso de que ustedes me están contando en la B. La esposa que respeta y ama a su esposo aun cuando éste no es creyente.
obedeciéndole en todo lo que no va en contra de la voluntad de Dios. O sea, hay que obedecerle cuando no va en la voluntad de Dios. Pero el Señor nos está obligando a ir. Pero primero por eso nos tenemos que encomendando a Dios y pedirle que nos dé paz, la paz que siempre debemos pedir al Señor. Acuérdense que él mismo, el Señor, le decía a sus discípulos, cuando entren en una casa, díganle, la paz os doy. El Señor cuando entraba a una casa le decía, en todos, la paz os doy. Porque esa es la paz que necesitamos. La B es la correcta. ¿Cómo debe actuar una esposa cristiana con su esposo incrédulo? Sujetarse a él. Sujetarse a él. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿ya ve? Eso es lo que ustedes me están poniendo como ejemplo, es sujetarse a él. Y la hermana hizo lo correcto. ¿En qué versículo nos enseña? En Pedro, 1 Pedro 3:1. Ahora dice, ahora es al revés. El plan B, el plan de Dios para los esposos. Muchos hombres están felices con las instrucciones que Dios le da a sus esposas. Les agrada la idea de una mujer que se somete. Sin embargo, por lo general olvidan o rechazan el plan de Dios que para ellos está establecido en 1 Corintios 11:3. Y dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Lo que ellos tienen en cuenta con un esposo que es incrédulo, solamente lo tienen en cuenta cuando dice lo siguiente, cuando dice lo siguiente, y el varón es la cabeza de la mujer, pero no leen y no lo tienen en cuenta desde el comienzo, cuando dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, el varón debe obedecer a Cristo y no a sus propias decisiones. Y el varón es la cabeza de la mujer. Eso se cumple si el varón obedece a Dios. Pero si no obedece a Dios, pues está mal. Dios es la cabeza de Cristo. O sea, el Padre es la cabeza de Cristo, de su Hijo. Entonces, así como la esposa debe someterse a su esposo, así también el esposo, o sea, el marido, debe someterse ¿a quién? A Cristo. A las decisiones de Cristo. Ahora, lee Efesios 5:22-23. 5:22-23 dice, los esposos deben ¿qué? Amar a sus esposos. 26a. Falta 25, pastor. Falta el 25, pastor. Ya. El plan completo de Dios para el matrimonio requiere el sometimiento de ambos cónyuges. La esposa debe someterse ¿a quién? Al marido. A su esposo. Y el esposo debe someterse ¿a quién? A Cristo. Y en Efesios 5:22-23 dice, los esposos deben ¿qué? ¿A quién deben amar? A su esposa, pues. Y eso está en el versículo 25. Y la B dice, deben hacerlo tal como Cristo ama a la iglesia. O sea, con un amor verdadero. Deben hacerlo así como ellos aman. ¿A qué? A su mismo cuerpo. Todos aman a su mismo cuerpo. No lo odien, porque si no, pues, ellos aman a sus mismos o a sus propios cuerpos. ¿Ya? De acuerdo con el versículo 25, ¿de qué manera expresó Jesús su amor por la iglesia? Amar. No, se entregó a sí mismo. Expresó su amor entregándose a sí mismo. Se entregó a sí mismo. No leí. Sí, se entregó a sí mismo. Siempre murió por nosotros. Pues nosotros somos la iglesia. Ya.
Entonces vemos que el amor de Jesucristo por su iglesia y que los esposos deben imitar es un amor. Sacrificado, se entrega a sí mismo por el ser amado. ¿Está correcto? Básicamente egoísmo y orgulloso, falso. ¿Qué hay de notable en el amor de Cristo por la iglesia? Es sacrificio, o sea, es sacrificial. O sea, cuando se dice sacrificial es porque Cristo se entregó por su iglesia en sacrificio en la cruz. Jesús no estaba pensando en sus propios intereses cuando se entregó a sí mismo por la iglesia. ¡Qué gran amor! Claro, fue desprendimiento en él mismo. Esta clase de amor no se mide solo por lo que se siente o por lo que se da de manera superficial, sino que se mide por el sacrificio que se hace. El esposo que verdaderamente ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia debe ¿qué? Estar dispuesto a soportar privaciones para satisfacer las necesidades de su esposa. En el rol, está correcto ese, está correcto. En el rol de Dios, primero está Dios y después le sigue el segundo. ¿Quién le sigue? El cónyuge. Y después del cónyuge, ¿quién le sigue? Los hijos. Y en cuarto lugar está la iglesia. Es el rol. Después ya sigue ya el trabajo, todo eso. B, pensar más en las necesidades de ella que en las propias. ¿Correcto? El esposo debe primar las necesidades de la esposa y no la de él. Dejar que ella sola se haga cargo de todo, falso. Ocuparse de su propio bienestar, falso también. Eso se llama egoísmo. Todas las decisiones familiares por su cuenta, tomar las decisiones, no, está falso. Que eso se llama autoritarismo. 30. ¿Cuál de las siguientes cosas puede ser parte del amor sacrificial que un esposo debe demostrarle a su mujer? Satisfacer las necesidades físicas y espirituales de la familia. Correcto. Asegurarse de que todas las cuentas estén pagadas. Correcto. Darse tiempo para ayudar a su mujer en la casa para que no tenga que hacerlo todo ella sola, especialmente si ella trabaja fuera de casa. Correcto. Gastar la mayor parte de su dinero en lo que él quiere. Falso. Eso se llama egoísmo. Falso. Invitar amigos a la casa sin primero consultar con su esposa. Falso también. Porque primero es su esposa y después los amigos. Rechazar toda tentación de coquetear con otras mujeres. Correcto. Controlar su temperamento. Correcto. O sea, la ira, pues. La ira. Siempre hablar con cariño y gentileza a su esposa. Claro, está correcto. Como el Señor dice, tratar a la esposa como si fuese un cristal fino. O sea, con mucho cariño y respeto. La I dice, en amor llega a conocer profundamente a su esposa en su pensamiento, emociones y sexualidad. Correcto. Dejar tiempo libre para estar juntos o para salir juntos. Correcto también. Pensar siempre en el bienestar de su esposa. Correcto, eso lo hicimos al comienzo. Y dice, hemos visto que el esposo debe amar a su esposa como Dios amó a la iglesia. Como Dios amó a la iglesia. Y que este amor requiere ¿qué? Sacrificio, lo que dice arriba. También hemos visto que el esposo debe amar a su mujer. Así como ama a su propio cuerpo. Efesios 5:20. ¿En qué versículo de Efesios encontramos esta enseñanza sobre el matrimonio? En Efesios 5:22 al 33. 5:22 al 33.
Pastor Fernando. Sí, hermana. ¿Cuál es la palabra correcta que el esposo debe mencionar a su esposa? Decirle mi mujer o mi esposa, y la mujer decir mi esposo o mi marido. Bueno, hay momentos que se puede decir las dos cosas. Hay momentos que se puede decir las dos cosas. Pero generalmente es esposa. Pero claro, ese es el término de... usted en la Biblia, siempre a la esposa se trata de la mujer. ¿Por qué lo dice la mujer? Porque Dios creó varón y no dice mujer, dice hembra. Sí, o sea, cuando le dice, el término mujer no debe ser despectivo. Cuando es despectivo, entonces no es valedero. No es valedero. Porque dice, esta mujer lo quiero. Así es despectivo. Entonces, cuando el término, se puede utilizar los dos términos, pero cuando el término mujer o marido, qué sé yo, va mal puesto en la oración, ya es despectivo. Ya eso es otra intención. El corazón está mal ahí. Entonces, no es así. Porque el Señor califica, hermana, siempre hay que someterlo a lo que el Señor dice. Yo califico tu corazón. La actitud del corazón califica el Señor, no las palabras. Para el Señor lo que vale es la actitud. Porque puede decir unas palabras que están mal dichas, pero la actitud es buena. La actitud es buena. Entonces, o sea, no puedo decir yo puedo presentar, por ejemplo, puedo presentar a mi esposo, o sea, no puedo decir, te presento a mi esposo con una buena actitud, puedo decir, te presento a mi marido, pero es mi actitud al momento de presentarlo. Claro. ¿Verdad? Pero hay momentos que en realidad usted puede decir, por ejemplo, y se congeló el pastor. Se congeló, Pastor Fernando. Oscar diciéndole que es empalagosa, dice, este es mi marido, te presento a mi marido. Suena más, suena más, es mío, es mío. A mí no me gusta decir mi marido, me gusta decir mi esposo. Así es. No, pero cuando una mujer se quiere meter entre los dos, porque lo va a ver, lo hay. Entonces, es la actitud de su corazón, es como decir, este varón es mío. Como también el varón va a decir, esta mujer es mío, y yo no sé cómo se va a expresar, de qué manera. O de repente son mi esposo y lo agarra bien usted. Que no lo mire. Lo agarra y lo presenta, este es mi esposo. Entonces, ese se llama posesamiento. O sea, como dice, hay que desvelar las tinieblas que pueden ver la oscuridad. Y es la palabra donde es la luz, donde va a brillar la luz en ese corazón oscuro que hay de otras personas. Sí. Mi esposo es mío. Es mío. Ya, pastor, gracias por su respuesta. Dice, ¿qué significa que el esposo ame a su mujer como a sí mismo? ¿Cuál de las siguientes actitudes de un esposo refleja tal amor? La esposa le dice a un amigo, a una amiga, mi esposo nunca me habla. Parece que ya no tenemos nada en común. Entra y sale de la casa como si fuera un pensionista. Pero la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes actitudes? Mire cómo dice actitúa, no lo que dice, qué es lo que habla. ¿Cuál de las siguientes actitudes de un esposo refleja amor? El que entra, viene de la calle, viene del trabajo, no le dice nada a su esposo. A la hora que se va también no le dice nada. Total,
entró un mudo y salió otro mudo. Yo siempre le he dicho que el esposo o la esposa cuando viene, a veces los dos trabajan, y el que viene detrás, el que viene primero, bueno, pues sabe que va a venir primero, pero el que viene segundo, siempre debe mostrar un cariño. Ya le dije un caramelito, un chocolate, y si no es así, entrar y darle pues un beso a la esposa, y que los hijos lo vean. Eso refleja, para los hijos reflejan, ¿qué refleja? Amor. Y los hijos tienen en su corazón, especialmente las mujercitas. Ah, mi papá quiere a mi mamá. Ah, mi mamá quiere a mi papá. Qué feliz son. Felices son en su corazón. No se lo dicen. Pero el día que usted es grande y le dicen, ¿cómo vieron ustedes el amor que tu papá te daba a mí? Ah, ahí mismo se lo va a decir. Y ellos, lo que han aprendido, lo bueno, cuando sean mayores, lo van a repetir. Porque eso sintieron que era amor. Y ese es cierto. Y ese es cierto, hermano. Y hay mucha gente que siendo ya de edad, ya le da vergüenza repetirlo. ¿Por qué? Porque ¿acaso el amor se ha diluido? No, al contrario. El amor no se ha puesto un dulce que se rechaza, no. Es más dulce, dice. El amor se vuelve más como decir, más fino y es más dulce que la miel, como dice. Debe ser más delicioso. Pero para muchos, conforme la edad va la edad, ya no, ya se acabó, dice. No, no se acabó. Él se acabó o ella se acabó. O sea, para los hijos hay que expresar el amor que se siente entre marido y mujer. Siempre debe ser así. Siempre. Ahora, dice, ve, el marido le dice a su esposa, mi amor, los dos tuvimos un día pesado y estamos cansados. ¿Por qué no lavamos juntos los platos y salimos a dar una vuelta? Ese es buenazo, muy bueno. La esposa le dice al marido, dice que me amas, pero nunca te interesas por saber lo que pienso o siento. Me duele cuando me trata como si fuera una muñeca. También está mal, es falso. El marido le dice a un amigo, el marido le dice a un amigo, claro que puedo salir esta noche, no soy un hombre dominado por mi esposa. Él está demostrando una independencia sin tener en cuenta a la esposa. El esposo le dice a su mujer, lo siento mucho, María, no debía haber dicho eso. ¿Podemos conversar? Ese está correcto. Ahí se rectifica el varón. Y ve que ha actuado mal. Ese reconocer su falta. Y eso es muy bueno. Hay muchos esposos que son machistas. Hay montones. El machismo implica la suposición básica de que el hombre es superior a la mujer y que su rol en el matrimonio como cabeza de casa es el de dominar. Generalmente este tipo de hombre exige a su mujer cierto nivel de conducta, pero tiene uno completamente diferente y menos severo para ellos mismos. Pero para ellos, esta es una actitud. ¿Qué actitud? Masculina, pues. Masculina, no es tierna ni cariñosa, es masculina, de machismo. Por eso lo hice al comienzo. Este tipo de actitud la podemos encontrar incluso en familia cristiana. Ese es muy cierto. Pero es evidente que esta falsa masculinidad no es la que nos enseña la Biblia sobre el plan de Dios para el matrimonio. En Efesios 5, 25 y 29 nos dice que el esposo debe amar a su esposa. Claro. Como Cristo amó a quién? A la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. La ve como a su propio cuerpo. Veamos los siguientes ejemplos.
Un marido cristiano que desea que su esposa esté totalmente sujeta a él, porque esto es lo que dice la Biblia, pero por la manera en que la trata, está claro que no sigue el patrón establecido por Cristo para él. Un esposo, en la B dice, un esposo no creyente que hace alarde de haber tenido relaciones íntimas con otras mujeres. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de ellos muestra un falso concepto de masculinidad? Los dos están en falsa, están en falta. Los dos están en falta. Los dos están en falta. Entonces podría ser ambas. Entonces acá viene lo último ya. Dice, este concepto machista de la masculinidad es tan común que ha saturado toda la sociedad. Y esa es la razón por la que tantas mujeres se rebelan. Muchos esposos cristianos citan la Biblia para justificar su actitud, mostrando que no han comprendido el plan de Dios para ambos cónyuges. En 1 Corintios 11:3, Pablo escribe, esto es lo que escribe: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Eso no lo han comprendido, solamente tratan de sacar la tercera parte de lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:3. La mujer dice, este versículo está totalmente obsoleto. ¿Por qué voy a someterme a mi esposo? Soy igual a él y tengo mis derechos. Eso es lo que piensa una mujer incrédula. Y el varón dice, este es un mandamiento muy sabio. Soy hombre de verdad y puedo hacer lo que quiera con mi mujer y obligarle a que me obedezca. Este es otro incrédulo. Y a veces este pensamiento también viene de un cristiano. No tanto de la mujer, sino del varón. Lo cual solamente coge una parte nomás de lo que le conviene. ¿Y cuál es que lo conviene? Cuando dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Pero no lo tiene en cuenta cuando dice Cristo es la cabeza de todo varón. Si Cristo es la cabeza de todo varón, entonces debe de obedecer la Escritura, lo que dice Dios. Pero Dios no dice una parte, Dios dice todo el versículo. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál de las dos es la interpretación correcta de este versículo? O sea, ¿lo que dijo la mujer es correcta? No. ¿Lo que dijo el varón es correcto? Tampoco. Ninguna, entonces, ninguna. En esta lección hemos estudiado 3 pasajes bíblicos que nos enseñan del plan de Dios para el matrimonio. Los 2 primeros fueron, ¿en dónde fueron? En Efesios, lo que hemos leído en antes, Efesios 5, capítulo 5, del versículo 21 al 33. Y 1 Pedro 3, capítulo 3, del 1 al 7. Y en el cuadro 36 estudiamos el pasaje de ¿qué? Del 1 Corintios 11:3. Dios revela los roles y actitudes correctos para el matrimonio. Escriba una E junto a aquellas actitudes que debe tener el esposo y una M junto a las actitudes que debe tener la mujer. A dice, debe amar como Cristo amó a la iglesia. ¿La E o la M? La E. La E. B dice, debe someterse al marido. Eso le corresponde a la mujer, M. Debe primero estar sujeto a Cristo antes de esperar que su esposa se sujete a él. Este es del varón. La E. Claro, del esposo es. El otro dice, debe esperar apoyo y protección.
debe esperar. ¿Quién espera? Es la mujer espera protección y apoyo. ¿De quién? De su esposo. El otro, debe amar a su esposa como su propio cuerpo. Ese debe ser el varón. La E. El otro, debe ofrecer apoyo y protección. ¿Quién apoya a la mujer y le da protección? El varón. La E. Debe eliminar ideas machistas sobre la masculinidad. Este le corresponde al varón. La E. Así es. En la lección de hoy consideramos los principios bíblicos del plan total de Dios para el matrimonio. Dios desea que todo matrimonio sea maravilloso y un testimonio de amor de Cristo por su iglesia, en el que tanto el esposo como su mujer siguen su plan. Tengan fe en que su matrimonio puede ser así y oren juntos deseando esto de corazón. Estudien juntos los pasajes bíblicos que hemos visto hoy. Quisiera decirle acá lo que le he leído el último. Cuando oren juntos un matrimonio, por favor, no se corrijan. Cuando oren juntos, no le digo, oye, tu oración está mal. Ya no. No se dice eso. No se dice, por favor. Y cuando leen un versículo, como yo leo con mi esposa, y leen un versículo, y los dos damos la interpretación correspondiente, que puede ser la misma, y el otro corrige un poco más. Pero no se diga, oye, yo tengo la razón. O sea, el Señor dice que cuando leemos la palabra y son dos personas que van a dar su concepto, lo que han entendido, no contiendan. Contiendan quiere decir no discutan, no discutir, aceptar lo que dice la otra persona. Tratar siempre de interpretarlo conforme el Señor pone en su corazón. Pero antes de leer la palabra siempre tienen que orar para que Dios les dé sabiduría y puedan entender la palabra.